Bien, vamos a leer en el libro de los Hechos los dos textos que compartimos ayer. El primero se encuentra en Hechos 1, del 1 al 5. Hechos capítulo 1, del 1 al 5. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por favor, los micrófonos en silencio. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este texto lo hemos usado muchas veces mal porque pensamos que apunta únicamente a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y creo que el propósito es mucho más grande, es mostrar la obra de Cristo en la historia y en la fundación de la iglesia. ¿Alguien recuerda en los videos en qué momento se fundó la iglesia? Por favor contesten porque si no pregunto. ¿En qué momento es creada la iglesia? Entiendo que hay controversia, incluso entre los mismos reformados, vamos a mirar eso, pero ¿en qué momento nace la iglesia? Pastor, buenas tardes, Aldo Buenas González. tardes, buenas tardes, Aldo. Si mal no recuerdo, en el año 66, 60 y pico, realmente como tal, en Patmos, cuando Juan es la primera, digamos, la primera iglesia que se edifica en la isla de Patmos, que conserva hoy su nombre a San Juan, en honor a San Juan, como A templo, ver, ¿no? En el a ver, contexto, entendiéndolo en el contexto como templo. ok. En el video, ¿Alguien más? sí, Naisel. en el video, Gracias, Aldo. en el video se menciona, pastor, que nació en el año 50 después de Cristo, Ajá, que nació la iglesia como tal. ok. ¿Alguien más? Bien. En esta parte sí me gustaría diferir de los comentarios del video. ¿Por qué? Por lo que dice la escritura. La escritura nos muestra un evento poderosísimo el día de Pentecostés. Es decir, el Hijo había prometido a la iglesia, en este caso a sus discípulos, no solo a los 12, sino a todos los que estaban allí. El Hijo había prometido que Él enviaría, que el Padre y el Hijo enviarían al Espíritu Santo. También había prometido que edificaría la iglesia. Es decir, el Señor había dicho, edificaré mi iglesia. Es una promesa que el Dios Todopoderoso había hecho. No es en vano esa promesa. Y estamos hablando del año 30 de la era cristiana, porque si ustedes recuerdan, los que han visto Cristología, nuestro Señor Jesucristo nace probablemente en el año 4 antes de Cristo, o en el año 6 antes de Cristo, pero hay un error en la datación, sobre todo en el calendario gregoriano. Ahora bien, ese es un detalle que puede ser un detalle menor o un detalle mayor, dependiendo de lo que estemos estudiando. No es relativizando el asunto, sino que es un tema serio, pero digamos que para efectos de nuestra comprensión pactual de las escrituras, entendemos que la iglesia nace de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, autores, historiadores cristianos dicen, si nosotros limitamos el nacimiento de la iglesia al día de Pentecostés, ¿dónde queda toda la obra de Cristo?
pues yo creo que era una obra fundacional. El Señor estaba edificando su iglesia, es de él. Es decir, la iglesia es de él, la iglesia es de Cristo y él la está edificando, pero ya queda establecida propiamente en el día de Pentecostés. ¿Dónde vamos a encontrar una gran diferencia entre reformados? En la postura presbiteriana y reformada en general, que dicen que la iglesia nace en el Antiguo Testamento, en la Asamblea de Israel. Y nosotros vamos a ver que una y otra vez se repite la misma palabra en hebreo, asamblea, 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 en los 5 primeros libros, pero también en el libro de Josué, incluso en el libro de los Reyes, en algunas ocasiones vamos a encontrar la Asamblea de Israel. Las vamos a encontrar, entonces ellos dicen, y ellos le dan sustento en el Nuevo Testamento, nuestros hermanos presbiterianos, diciendo que el libro de los Hechos, en el capítulo 11, es un listado que si bien no es exhaustivo, sí es bastante extenso, acerca de hombres de fe que deben ser considerados creyentes. Estamos de acuerdo en que deben ser considerados creyentes, pero otra cosa es considerarlos como iglesia. ¿Por qué? Por los asuntos del pacto. En el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo establece su iglesia. Y yo creo que acá en este tratado, el libro de los Hechos, lo que hace el escritor Lucas, obviamente supervisado por Pablo, es mostrar justamente la historia de todas las cosas que nuestro Señor hizo y mostrar la historia de la iglesia. Entonces, la iglesia cristiana, si bien es un proceso, ese proceso no puede ser únicamente observado a la luz de la acción humana. La acción humana es importante, pero la acción definitiva es la acción divina. ¿Por qué? Porque es Él el que nos da su Espíritu Santo, es Dios quien nos da su Hijo, es Dios quien interviene en la historia, es Dios el que opera de una manera poderosa en la historia para poder fundar su iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora recordemos, el Israel nacional sin los gentiles salvados no es iglesia, es el pueblo del antiguo pacto, pero no es iglesia. Preguntas hasta acá. Bien, ahora he usado el término historia. ¿Cómo define la historia el doctor Delar en su primer video de historia de la iglesia? Ahora regresamos al otro video, al de Jonathan Phillips. Pero ¿cómo describe el doctor Delar a la historia? ¿Cómo la presenta? Él la presenta la historia historia de la iglesia del periodo antiguo. No, pero ¿cuál es el concepto que tiene el doctor Delar sobre historia? Para él, ¿cómo se entiende la historia? Gracias, Nancy. O sea, pastores, bueno, no sé si sé, pero él dio varias definiciones. Por ejemplo, Marta. Él dijo, la Biblia es una historia progresiva. Muy bien. Y es del pueblo de Dios. Okay. Que también es el registro de ese proceso divino de revelación. Okay. Que la Biblia tiene un canon también que ya está cerrado. Ok, muy bien, Marta. Exacto. Es el registro de los hechos de Dios. Mire cómo a mí me llama la atención cómo el doctor Delar, Pastor. Jonathan. Bueno, el profesor usa un texto bíblico, Josué 24, 1, 18. Léelo. Bueno, léelo. El Josué 24, 1, 18 es largo ya. No, pero bueno, resúmelo. O sea, básicamente lo que él cómo muestra la historia al referir ese versículo, ese fragmento bíblico, ese texto bíblico, dice, Dios es soberano y Él es quien controla la historia. Y Dios, o sea, el objetivo de lo que quiere mostrar ahí en esa parte es que el pueblo de Israel tenía que recordar los hechos salvadores de Dios. Entonces ve la historia como eso.
los hechos salvadores de Dios. Eso es lo que muy bien. Muy bien. Marta acaba de decir algo que es bien interesante, porque habla de la historia como el registro de los hechos divinos, y tú acabas de presentar, Jonathan, los hechos o la acción de Dios en la historia. Es decir, la historia no está huérfana de Dios. Nosotros somos teístas cristianos, teístas cristianos. Es decir, nosotros creemos no solo en un Dios que es inmanente, un Dios que está más allá de su creación, por fuera de su creación, por encima de su creación, sino en un Dios que es inmanente, que está en su creación. Por esa razón la Escritura, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, lo presenta como Dios con nosotros. Cristo es Dios con nosotros, Dios en la historia. Y creo que la Escritura es el máximo, es lo máximo que tenemos de la acción salvadora de Dios. Aquí se habla de la historia de la salvación, pero del doctor Delar también es muy cuidadoso de hablar sobre, ¿se acuerdan que ayer hablábamos sobre la interpretación de los hechos históricos? Que la misma Biblia, los hechos que presenta en la historia, ella misma los interpreta. Ahora, ¿cómo se interpreta, cómo se interpreta la historia que está después del canon cerrado? Es decir, después del año 95, la historia que aparece, que es registrada por hombres como Eusebio, como Plinio, como el mismo Josefo, ¿cómo entendemos esa historia? ¿Cómo esos hechos, cómo lo interpretan los historiadores que no son inspirados por el Espíritu Santo? ¿Alguien puede responder a eso? Bueno, pastor, básicamente él ubica la historia en dos segmentos, dice. Uno lo ubica en la historia bíblica normativa y el otro lo ubica en la historia estándar o secular descriptiva en su naturaleza. Eso es lo que él, creo que le entendí. Ok, ¿y cómo debemos, hermanos, cómo debemos entender nosotros esa historia que llaman secular, aunque nosotros no diferenciamos en razones de adoración entre lo secular y lo sagrado? Pero, ¿cómo interpretamos esos hechos? Aldo. Hay una cita bíblica que me llamó mucho la atención en Deuteronomio 6. El Señor nuestro Dios uno es. Y con lo que dijo Marta en cuanto a ese valor histórico que le da el doctor Delar a la historia en los hechos de nuestro Señor, pero basado también en lo espiritual, en el Espíritu Santo. Entonces, yo lo veo de esa manera, como nuestro Señor uno es. No podemos desligar ningún proceso histórico basado, que está registrado en este momento, que no haya sido por obra y gracia de nuestro Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Muy bien, así lo veo. muy bien, muy bien. Y aunque sí hacemos, gracias Aldo, y aunque no hacemos división entre la historia desde la perspectiva de que Dios es el mismo que está obrando, como bien lo presenta Aldo, sí debemos distinguir entre el texto inspirado, la historia de la salvación, y la historia que no es inspirada, es decir, la historia que aparece después del año 95, después del Apocalipsis, que creo que ese es el gran problema que tiene el video de Jonathan Phillips, porque para él, como historiador no cristiano, la historia es algo plano en donde simplemente se ve la acción del hombre, el cristianismo inundando la sociedad, el cristianismo impactando la sociedad, el cristianismo llegando a la sociedad, pero en ninguna manera vemos a Dios llegando a la sociedad a través de los cristianos, a través de la proclamación de la palabra de Dios. La importancia de el por qué el cristianismo es tan importante. El cristianismo es tan importante simple y llanamente porque le sirve al Dios Todopoderoso, al Dios Salvador. De otra manera, el cristianismo sería una religión más. Sería una religión sin poder, una religión sin propósito, una religión que estaría delimitada al campo de la ética, que es el gran problema de las religiones antiguas, y
y del cristianismo que no ha entendido la soberanía y gracia de Dios, o la gracia soberana de Dios en la acción salvífica, en la acción salvadora hacia los hombres. Puesto esto de otra manera, podemos decirlo de la siguiente forma. Todas las religiones apuntan al mejoramiento personal, todas. O el propósito de todas las religiones es que el hombre sea mejor en algún sentido, mayormente en sentido ético. Una ética donde hay unos mandamientos que por lo general son absolutos, por lo menos así era hasta hace 2 siglos, pero una religión que se queda sin poder y carente de propósito por no entender a Dios, por no entender que el propósito final del Dios al que servimos no es el mejoramiento del hombre, sino su propia gloria. Y la historia debe ser entendida desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la gloria de Dios. Ahora bien, si nosotros regresamos al libro de los Hechos, nosotros vemos que Lucas construye todos los eventos relacionados con la historia de la iglesia a partir de la obra de Cristo. A partir de la obra de Cristo, más exactamente a partir de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 también dirá que la resurrección es ese evento que nos separa y hace al cristianismo superior a cualquier otra religión. Porque solo Cristo resucitó entre los muertos. Solo Cristo es el único personaje histórico que no solo muere, sino que conforme a su propia palabra y al anuncio que hace sobre sí mismo, resucita de los muertos. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es una iglesia que va a estar llena del poder y de la esperanza de la resurrección. Esto tiene una connotación totalmente distinta, porque el cristianismo no va a adorar a un personaje que se encuentra muerto o cuyo paradero es cuestionable, como el caso del Islam. No, nosotros claramente hablamos de un personaje histórico que demostró que es el verdadero Hijo de Dios, el Dios vivo, el Dios encarnado, y que toda la iglesia sigue siendo edificada por Cristo hasta el fin de los tiempos. Y creo que eso es lo que en Hechos capítulo 1, de versículos 1 al 5, Lucas está testificando. Sobre todo por eso que dice que durante 40 días apareció a sus discípulos hablándoles acerca del reino. Hablándoles acerca del reino. Es decir, estuvo con ellos y les dio ordenanzas. No se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Luego, en ese libro de los Hechos, nosotros vamos a encontrar un evento tan importante como es la ascensión de Cristo. ¿Por qué es un evento importante históricamente hablando? Ya esto no está en el video, pero sí es un tema de análisis de nosotros como cristianos que estudiamos la obra de la iglesia. ¿Por qué es importante para nosotros en la historia de la iglesia el estudio de la ascensión de Cristo? ¿Alguien puede contestar? La ascensión significa resurrección. Si no hay resurrección, no hay nada. No, pero porque la ascensión, ya Cristo resucitó, no se quedó aquí, subió a los cielos. ¿Por qué es importante la ascensión históricamente hablando? ¿Cuál es el valor que... Sí. Pastor, bueno, no sé si tenga que ver con que cuando él ascendió, pues nos prometió que nos iba a acompañar el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, no sé, yo pienso que si él no hubiera ascendido,
no hubiera bajado, no nos hubiera dado el Consolador, el Espíritu Santo. No sé si esa respuesta es válida. Claro, va por ahí va el tema, Marta. Sí, nice. Aldo, pues. Aparte de lo que dijo la hermana, que con relación al Espíritu Santo, pero también a la intercesión que Él tiene con nosotros. Muy bien. Muy bien, la intercesión eficaz. Muy bien. Ok, Aldo, Pastor. Aldo, ¿tú tenías algo? Ok. Jonathan. Sí, claro. Ok. Bueno, hermano Aldo, usted estaba primero que yo. Hágale. Gracias. Bueno, hermano, una connotación importante es el que cuando él hace la ascensión, hay un momento en que Tomás le hace ver, pues obviamente él se le aparece y le dice, mete el dedo en la llaga, ¿no? Y en ese momento, humanamente, cuando él sube, el que nuestro Señor haya venido y haya hablado a su Hijo y haya entregado su vida por nosotros, pero que además humanamente él hace una ascensión, tiene una connotación histórica cristiana de un valor que los judíos no querían aceptar. Y eso es lo que le da mucho peso en la historia de la Biblia y le hace la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, porque su ascensión fue humanamente, además de su divinidad espiritual. Corporal, sí, lo que implica que quien está sentado en el trono a la diestra de Dios es verdadero hombre. Jonathan y luego José Aponte. Jonathan, mi hermano. Julio Barcelona. Jonathan. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, Pastor, con la pregunta que usted hace al respecto, creo que la respuesta que voy a dar creo que va en consonancia, y es que la resurrección es la marca fundamental del cristianismo, de donde se sostiene nuestra fe, porque sin resurrección no hay cristianismo. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas, dice que si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, y somos los más Primera a los Corintios 15. Y somos los más desdichados de los Claro, de los hombres. entonces eso va en consonancia con todo el tema de la ascensión a los cielos y del fuerte soporte que tenemos en los cielos. Sí, José. ¿Cómo están? Pastor, bueno, yo no sé, pero a mí lo que se me ocurre también y me parece cuando escucho la parte de la ascensión es que también nos confirmaría como la deidad de Cristo como tal, porque, o sea, recuerdo un pasaje donde dice que él él le pide al Padre otra vez la gloria de él, o sea, ir nuevamente Juan a la 17. Juan 17. Entonces, más que, o sea, como usted habla de ascensión, porque resurrección sí estoy completamente de acuerdo con Jonathan de que es nuestra señal de que esto no es una religión muerta ni nada. Eso, o sea, la resurrección es la confirmación de que todo lo que dijo Cristo es un amén y que nosotros vamos a resucitar. Y bueno, la ascensión puede ser eso de que está sentado y lo que todos los hermanos nos han confirmado, que es un intercesor eficaz, que presentó el sacrificio y está en el cielo. Sí, y mira, José, que este tema es tan maravilloso que es ese paso del Dios hombre desde la temporalidad del presente hacia la eternidad. Imagínense. Esa oración sumo sacerdotal que aparece en Juan 17, Padre, devuélveme aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Esa transición que hace desde lo temporal a lo eterno es única del Hijo de Dios. Ninguna otra religión tiene esta realidad. Nuestro Dios es un Dios verdadero Dios. Amén. Que es dueño de la historia, es Señor de la historia y que es el único que hace esa traslación desde ese momento histórico, desde ese punto histórico en el año 30 después de Cristo, allí en el Monte de los Olivos, subiendo hasta el trono de la eternidad, en donde reina por los siglos de los siglos. Entonces, muchas veces no alcanzamos a dimensionar que esto es un evento histórico, pero es un evento histórico que tiene una conexión con lo eterno. Entonces, imagínense la importancia que tiene esto para la historia de la iglesia,
y cómo esto nos debe conducir a la adoración desde el estudio de la misma historia de la iglesia. Entonces, creo que es un punto que nosotros necesitamos. Bueno, ahí está para los ministros, ahí está un sermón. Pastor, por ahí tiene el hermano Julio Barceló. Julio. Sí. ¿Usted conoce a Julio? No, Julio, por favor, puedes hablar y prende la cámara para conocerte, mi hermano. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, se escucha muy bajito. De pronto si le alza un poquito el volumen. Ok. Pero la cámara, espérate que la cámara no me funciona. Pero sí me Ahí, están escuchando. Sí, te estamos escuchando, claro. Ok, pero no me quiere salir. No me quiere salir la cámara. Bueno, voy hablando mientras aquí apoyo técnico me ayuda. Adelante. Ok. El tema de la ascensión es un tema vital por el orden del universo. Los ángeles, ¿verdad? Tanto los caídos como no, tuvieron que ver a un Jesús despojarse de su gloria o a un Cristo despojarse de su gloria. Y no se nos debe olvidar que los principados y potestades están, ok, ahí ya tengo cámara, ok, gracias. Los principados y potestades están en las regiones celestiales. El que Cristo, a la usanza de los romanos, después de estar en la tierra, mostrarse victorioso y ascender al trono, tuvo que cruzar las esferas donde habitan los enemigos del trono y pasar victorioso como sucedía con los romanos cuando hacían el recorrido en las ciudades, mostrando cautivos, porque Cristo llevó cautiva la cautividad. Entonces la ascensión, la resurrección tiene una connotación increíble, porque es una connotación, pero que vemos nosotros aquí, porque somos el único sistema religioso basado en alguien que tiene la tumba vacía. Pero para los ángeles y los demás seres celestiales, la ascensión tiene un poder increíble porque significa que ese Cristo que dejó la gloria recuperó la diestra del Padre y pudo atravesar las regiones celestes sin que nadie le hiciera oposición. Es decir, es una ratificación por parte del Padre de que cumplió plenamente su cometido y de que tiene la gloria de que se había despojado. Y quiero añadir a eso lo que dice Primera de Pedro, que dice, quien habiendo subido al cielo, estoy leyendo Primera de Pedro 3:22, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, él llegó allá y no solo cumplió su cometido, sino que le dijeron, usted es digno de ejercer el juicio. Y los ángeles, tanto caídos como no, todos los seres espirituales, están sujetos a Jesús. Ese impacto para mí tiene la ascensión. La ascensión. No, Julio, y fíjate que en Filipenses capítulo 2 es claro cuando dice que lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se dobla ante el Señor, cumpliéndose la profecía que ya los profetas habían hablado. Pero más allá de eso también creo que los textos que corroboran estos es en el libro de Apocalipsis, cuando nosotros vemos la oración celestial, que no es más que por inspiración divina el apóstol Juan escribe a la iglesia diciendo, mira, Jesucristo reina, aquí está el trono, Jesucristo es el rey. Y aparecen todos los ángeles, los querubines, los serafines, dándole gloria y alabanza al Dios vivo. En la eternidad, al que se ha levantado desde lo temporal, que es algo maravilloso lo que hemos venido hablando. Y es por eso que yo creo que cuando llegamos al libro de Apocalipsis, los que vieron el video de Jonathan Phillips habrán notado las enormes deficiencias que el historiador no cristiano tiene en la comprensión del Apocalipsis, porque el Apocalipsis tiene muchos textos en donde nos presenta
el lado eterno, el lado eterno, la visión eterna de Dios para su iglesia. Mientras el mundo es un completo caos, el que recibe la revelación está preso en una isla rocosa cerca de lo que hoy en día es Grecia, o ahí en lo que hoy en día es Grecia, preso en una isla rocosa, avanzado en años y todo lo demás. La iglesia está siendo duramente perseguida y en medio de todo eso, Dios está diciendo, no, yo tengo el control de la historia. El Señor está diciendo, yo tengo el pleno control de la historia y todo lo que ocurre bajo el cielo está bajo mi dominio. O sea, es lo que está diciendo el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿pero cómo sabemos eso? ¿O por qué lo sabemos? Porque el Señor le ha placido revelarse y porque esta historia, Dios no nos ha dejado únicamente con los hechos que están ocurriendo o que han ocurrido en un momento histórico particular, sino que Dios nos está recordando que Él tiene control de todos esos eventos históricos. Y creo que eso es maravilloso para nosotros poder entender. Entonces, nuestra definición de historia no es la definición secular, simplemente el registro de algunos eventos y que esos eventos tienen una interpretación en ninguna manera, sino que esos eventos deben ser interpretados a la luz de la palabra de Dios por nosotros los creyentes. Ahora bien, nosotros volviendo al libro de los Hechos, mirando a Álvaro Pájaro, ¿tienes algo, mi hermano, que decir? Te veo la mano levantada. Sí, pastor. Adelante, mi hermanito. Todo eso que usted está afirmando, cómo Dios manifiesta que tiene el control, también se experimentó en Esteban, cuando en el momento ese en que cuando es apedreado, es previo ya que lo van a matar. Es más, eso fue lo que desencadenó que acabaran con él, ¿no? Bueno, estamos hablando en términos físicos. Sí. Él mira al cielo y da el testimonio que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Correcto. Esa es otra manifestación del Señor y donde corrobora todo eso que usted está afirmando. Claro, no, gracias a ti, Álvaro, por el aporte. Bien, ahora bien, el hecho glorioso de Pentecostés como punto de partida de la historia de la iglesia cristiana es una realidad que nosotros tampoco podemos simplemente dejar pasar por alto. No podemos reducirlo a la recepción de una serie de dones espirituales, sino que hay un evento realmente que está afirmando algo. Es un evento fundacional. Es decir, a partir de allí algo pasó. ¿Qué pasó? Pues la venida del Espíritu Santo de Dios con un propósito. ¿Y cuál es el propósito dentro de la historia de la redención? ¿Qué es lo que necesitamos entender? El propósito dentro de la historia de la redención es la redención de aquel pueblo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Ese pueblo, pero también está el propósito de juzgar a los incrédulos, a los impíos. Entonces, esto es una realidad. El Pentecostés tiene que mirarse desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque la interpretación que el mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hace desde el mismo hecho, cuando está sucediendo el hecho y él se levanta y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, y luego hace una interpretación trayendo el texto hasta este punto de la historia. Por lo tanto, nuestra interpretación del hecho histórico está circunscrito a esa realidad. Y a partir de allí, entonces nosotros vemos a una serie a los apóstoles, luego los discípulos de los apóstoles, los protodiáconos que aparecerían en el capítulo 6 del libro de los Hechos, que empiezan a realizar esta labor, y una serie, como dice Justo González, una serie de hombres anónimos que van por todo el mundo, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Ahora bien, los apóstoles plantaron las iglesias, pero nosotros no podemos desconocer el trabajo de los hombres anónimos.
¿cuántos nombres, aparte de los apóstoles, nosotros conocemos que estaban en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo? No los conocemos. No los conocemos. Es decir, hay por lo menos 100 personas, para decir que tal vez conocemos 8 nombres más, pero hay por lo menos 100 personas cuyos nombres no conocemos y que muy probablemente llevaron el Evangelio, la palabra de Dios, a lo largo y ancho de todo Israel. ¿Y cuántos conocemos de aquellos 3,000 que recibieron la palabra de Dios en el primer discurso de Pedro? Una vez, y eran hombres judíos, sí, pero partos, elamitas, eran personas de más de 10 naciones que estaban allí reunidos, de estructura mental griega, de estructura cultural griega, llegando a cada rincón, devolviéndose a sus lugares, hablando acerca de que hay un Salvador y que ese Salvador es Cristo Jesús, que resucitó con poder de entre los muertos. Entonces, cuando nosotros observamos todo eso dentro de la historia de la iglesia, nosotros no podemos sino decir, wow, la obra de Dios, la obra de Cristo, es una obra fantástica, maravillosa, dirigida providencialmente por el Señor llevando a uno y a otro lado y teniendo pleno control de todas las cosas. Ahora bien, esa iglesia, que para muchos es una iglesia incipiente, que inicia allí en Pentecostés, bueno, ¿cuántos quisiéramos empezar una iglesia local que le sirva al Señor con 120 y, y luego que 3,000 se extiendan por todo el país hablando de Cristo de manera correcta? Esa iglesia que está ahí, pero sí incipiente o más bien iniciante, una iglesia que está apenas arrancando, nosotros vemos que es una iglesia que ya en Hechos 2, 41 y 42 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, bautizo de creyentes, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas, casi siempre se contaban los hombres, los varones, no se contaban las mujeres y los niños, y perseveraban y aquí vienen 3 puntos importantes, en la doctrina de los apóstoles, es decir, aquella palabra que había sido recibida por los apóstoles, que Cristo se las había dado, que se las había enseñado a ellos. La doctrina de los apóstoles, fundamentalmente la vida de Cristo. Cristo es el Señor. Cristo vivió una vida perfecta, cumplió la ley. Cristo el Señor fue a la cruz del Calvario, muerto injustamente. Cristo el Señor fue sepultado, se levantó entre los muertos con poder al tercer día. Cristo el Señor ascendió a los cielos, sentándose a la diestra del Padre. Cristo el Señor regresará. Aquí hay unos puntos muy claros y luego cuando empieza toda aquella controversia sobre la persona de Cristo, se iría afinando la teología, porque la teología tiene un elemento apologético muy fuerte y un elemento reaccionario que nosotros no podemos negar. Mucha de la teología se construye alrededor de la controversia en el pasado, y en el presente se sigue construyendo teología desde esa perspectiva debido a la defensa continua que los hijos de Dios tenemos que hacer acerca del Evangelio. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esta palabra es bien interesante porque aquí nos habla de que la doctrina cristiana es la base de la comunión. Eso es lo que nos está diciendo. El orden no es al azar. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Es decir, tenía que haber una completa unidad de sentir y de pensamiento en la iglesia que estaba en aquel momento. Eso es lo que la historia nos muestra. Posteriormente, cuando empiezan a entrar las herejías, creo que las 2 primeras son de lo más nocivo que hay, que son la herejía judaizante, que es muy fuerte, sería muy fuerte en Colosas, muy fuerte en Corinto, muy fuerte en Éfeso, muy fuerte en Hierápolis, en Filipos también la herejía llegaría con mucha fuerza. La herejía judaizante, es decir, tratar de añadirle tantas cosas a la iglesia, y eso empezaba a crear una ruptura en el cuerpo de Cristo, porque le querían añadir
a la fe algunas prácticas de la religión judía, a lo cual el apóstol Pablo obviamente responde diciendo, no, esto no está bien, y todo el cristianismo responde, no, no podemos aceptar eso. Y vamos a encontrar entonces aquella primera reunión aquella primera reunión que antes del Concilio de Jerusalén, Hechos 11, Concilio de Jerusalén es Hechos 15, pero ya en Hechos 11 vamos a encontrar una primera reunión debido a las diferencias que se estaban presentando. Sí, de hecho, creo que la carta a los Gálatas usa lo que está en Hechos capítulo 11 y no lo que está en Hechos capítulo 15, donde ya había decisiones mucho más estructuradas de lo que debían seguir los discípulos en ese momento. Pero la comunión unos con otros está basado por completo en la persona de Cristo y toda la teología alrededor de la persona de Cristo. No se permiten las ideas gnósticas relacionadas con un cuerpo de Cristo que no es verdadero cuerpo, en fin, no, sino que aquí hay realmente una inclinación a hacer todo para la gloria de Dios. La comunión unos con otros, y finalmente dice en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan, estamos hablando del sacramento u ordenanza de la Santa Cena, en donde vemos que el pueblo de Dios ya tenía total claridad, o por lo menos esta iglesia de Jerusalén, de la cual hablaremos un poco más. Esta iglesia de Jerusalén tenía claro que el partimiento del pan era una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo había instituido. Y qué bueno que esto está aquí en la parte inicial del libro de los Hechos, en el segundo capítulo apenas, cuando la iglesia empieza a desarrollarse, porque nosotros observamos que ya la iglesia empieza a apartarse, sobre todo la iglesia de extracción helénica, eran judíos helénicos, empiezan a apartarse de la celebración de fiestas judías. Sé que hoy en día muchos reclaman la realización o la celebración de fiestas judías que eran tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y esas fiestas tuvieron un propósito hasta Pentecostés. Obviamente se siguieron celebrando mientras que en el tiempo era entendida la nueva práctica de los sacramentos u ordenanzas que el Señor había dado. Pero es evidente también dentro de esta historia de la iglesia que la práctica, la celebración de fiestas judías iban a quedar totalmente por fuera de la celebración cristiana, porque ya no tenía objeto seguir celebrando lo que ya había finalizado. Estas fiestas podían ser enseñadas y presentadas como un anuncio profético de Cristo, pero no celebradas, porque ya no tendríamos razones algunas para festejar aquello que ya el Señor Jesucristo había cumplido, empezando por las fiestas del Shabbat y terminando por la fiesta de las trompetas. No tenía sentido la celebración. Julio. Pastor, le tengo una pregunta al respecto. Leyendo he encontrado que de pronto algunos autores hablan que la división que tenemos de Antiguo y Nuevo Testamento, o digamos Antiguo y Nuevo Pacto, podría colocarse como Antiguo Pacto y renovación del Pacto, en el sentido que como hubo un cumplimiento de lo que había de venir en Cristo el Cordero, ¿verdad? Entonces, tal como usted lo dice, estas fiestas eran figura de lo porvenir. Y como eran figura de lo porvenir, pues ya no tiene sentido utilizar una figura de algo que se ha cumplido, ¿verdad? ¿Para qué le mando el mail al hijo si ya lo tengo aquí en casa? Pues ya le doy el abrazo porque ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, desde eso, sumado a que lo que llamamos renovación del pacto, que ese término me ha gustado, la renovación del pacto,
los autores de lo que llamamos el Nuevo Testamento escribieron el Nuevo Testamento sin saber que lo estaban escribiendo. Es decir, ellos escribieron el Nuevo Testamento paralelamente sin saber que iba a ser un compendio de libros, como llamaban las Escrituras, y cada vez que citaban las Escrituras, estaban incluyendo en todo su contexto el Antiguo, ¿verdad? Y estaban mostrando que el Antiguo tenía un cumplimiento en la persona de Cristo, como el Cordero, como el Mesías esperado, como todo ese tipo de cosas. Entonces, hecha esta reflexión, entonces mi asunto tiene que ver con muchas veces nuestro mensaje ha estado contaminado porque en una cantidad de liturgia que busca tener eventos y cosas para distraer a la gente. Es que alguien mira al lado y dice, ya están celebrando, y no estoy diciendo ni siquiera temas paganos, pero alguien allá está celebrando esta fiesta, o está recordando la otra, o está haciendo esto. Miércoles, entonces tenemos como la tentación de hagamos una hacer lo mismo. Hagamos una serie de eventos porque la gente se nos va a aburrir, porque es más fácil hacer eso que enseñarle a la gente, ¿verdad? Es mi sentir. Y usted acaba de decir una cosa que me ha abierto tremendamente el entendimiento y me ha reforzado algo. Solo podemos tener comunión los que estamos en la doctrina de los apóstoles. Sí. Y aclaro, en los apóstoles, no en estos pseudoapóstoles de ahora. Sí. Correcto, porque en 19 siglos no tuvimos más mención de apóstoles. Nunca más. Sino que de hecho, el siglo pasado, alguien se autodenominó y se volvió moda esto. Entonces, sí, nosotros debíamos ser tan sencillos como la iglesia primitiva, en el sentido de que necesitamos lugar de reunión, pero no necesariamente es el templo. Necesitamos apegarnos a la visión de las Escrituras, pero no necesariamente que tengamos como esa división que hemos heredado de los laicos y los clérigos, ¿verdad? Que todo el mundo tenga acceso a las Escrituras, las pueda tener, pero que la comunión vaya en la doctrina de los apóstoles. Okay. Y cualquiera que sea parte de la doctrina de los apóstoles, pues no, yo no es que lo esté relegando, estoy obligado a amarlo, la gracia no lo ha alcanzado, no le ha activado la semilla, como digo yo, ¿verdad? Pero no puedo tener comunión con quien enseña verde cuando la doctrina de los apóstoles enseña azul. Sí. ¿Ya? Ok, Julio, bueno, vamos por partes porque tu reflexión es maravillosa, pero tiene tanto de ancho como de largo, sí, pero sí, vamos por partes. Perdone. Sí. Yo creo que la forma como muchos asumen de no dividir antiguo y nuevo es tal vez por la falsa creencia de que los cristianos hacemos división en la escritura y no tenemos unidad de escritura. Pero nosotros sí creemos en la unidad de la escritura, pero como nuestra teología, y hablo por mí como reformado, no voy a hacer distinción ahora si del lado reformado presbiteriano o el bautista, no, sino como reformado, creemos en la unidad de la escritura. Pero aquí sí vengo como bautista reformado, nosotros creemos en que cuando nuestro Señor Jesucristo en los evangelios dice que esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, y el autor de la carta a los hebreos, que yo sigo creyendo que es Pablo, el autor de la carta a los hebreos dice que este es un nuevo pacto. Creo que eso hace una clara distinción entre lo viejo, donde están las promesas que apuntan hacia Cristo, y lo nuevo, que es donde está todo cumplido, lo que tú bien expresabas ahora. Entonces, teniendo eso en mente, Julio, nosotros estamos obligados a creer, pienso yo, que sí hay una distinción, porque cualitativamente es demasiado grande la diferencia entre uno y otro, Entonces, por esa razón nosotros hacemos distinción entre uno y otro. Y creo que esa misma distinción es una distinción saludable
para evitar esos excesos que tú acabas de denunciar con toda claridad y sin ningún tipo de ser políticamente correcto, sino que lo has dicho como tiene que ser. Es decir, nosotros, ¿por qué tenemos que estar celebrando cosas que ya cayeron en desuso? ¿Por qué voy a edificar lo que ya el Señor destruyó? ¿Qué razones tenemos nosotros para estar haciendo eso? Porque se volvió moda. Yo no sé, tal vez yo soy un poco mayor que tú, Julio, no sé, pero hace años aquí en Barranquilla llegaron esos movimientos de las danzas hebreas. Ya entonces los pastores no querían decir Jesucristo es el Señor, sino Yeshua Yamashiach. Y todo el mundo, sorprendido porque se sabían 3, 4 palabras en hebreo. Y porque ya empezaron entonces, no, tienen que celebrar estas son las 7 fiestas que aparecen claramente en el libro de Levítico y esta representa esto. Y entonces disfrazaban a los jóvenes, porque eso es, disfrazaban a los jóvenes con vestiduras hebreas y música popular hebrea. No, eso fue un momento bastante doloroso para la iglesia en Barranquilla y creo que en Colombia, porque eso se regó por todo el país. Pero eso es fácil hacerlo. Eso atrae el interés de muchas personas, fascina, como el apóstol Pablo le dice a los Gálatas. Pero nosotros estamos llamados a predicar a Cristo. Y si alguien se va de la iglesia porque no le gusta que prediquen a Cristo, pues bien ido sea. Pero nosotros estamos llamados a predicar a Cristo y a este crucificado. Es un mayor esfuerzo para pastores, para hermanos dotados en la predicación del evangelio. Es un mayor esfuerzo sin lugar a dudas, pero es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Sí. Naisel, por ahí vi que tienes la mano levantada, varón. Sí, gracias, pastor. Para hacer un comentario con relación que si los apóstoles no eran conscientes de que ellos... Sí, gracias. Dale, Naisel, adelante. Gracias, pastor. Entonces, mi pensamiento en base a las escrituras, creo que sí eran conscientes de que ellos estaban escribiendo los textos que iban a ser el canon. Con relación a Pablo, Pablo dice que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. De hecho, el apóstol Pedro dice que las escrituras que Pablo escribía y que eran difíciles de entender, él las colocó al mismo nivel de las otras escrituras, es decir, del Antiguo Testamento. En eso quería hacer mi aporte. Sí, gracias, Naisel. Primera a los Tesalonicenses, Julio 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Sí había conciencia de los apóstoles de que estaban escribiendo palabra de Dios. Ellos eran plenamente conscientes. Ellos sabían que la palabra que estaban recibiendo era inspirada. Y por eso Naisel creo que lo aclaró bien. Creo que la idea... creo que la idea de que ellos no sabían viene más de algunos autores liberales como William Barclay, que fue muy valorado entre nosotros en una época hasta que empezamos a distinguir entre autores liberales y autores cristianos conservadores. Y cuando empezamos a hacer eso dijimos, uy, aquí nos hicieron varios goles. Sí, se metieron por la puerta de atrás. Ok, pastor, yo lo digo en el sentido de que tal vez ellos, con el respeto que tenían de las escrituras, entendían que tenían revelación, una palabra inspirada, pero es muy posible que el conjunto de libros armado como canon no lo tuvieran. Aclarando, yo estoy de acuerdo con los autores que porque haya habido concilio en el 390 y pico no significaba que el canon no estaba. Sí, en Cartago. ¿Ya me entiendes? El canon ya estaba, porque la iglesia primitiva por su pureza conocía lo que eran las escrituras. Sí. Y porque el Espíritu Santo estaba ahí
constantemente pegados y siendo la gente consciente de eso. Lo que pasa es que cuando y recordemos, a salir las herejías, a la iglesia le tocó dar como una cosa y decir, espérate, un alto en el camino. No. Aquí está el canon. Estamos creyendo de lo primitivo es esto. Correcto. Claro. Correcto. No, y lo que tú dices. O todos aquellos que lo dijeron. Claro, es que como dice José Grau en el Fundamento Apostólico, que es un libro pequeño pero de enorme valor para nosotros, José Grau dice que lo que hicieron en el Concilio de Cartago fue simplemente reconocer lo que ya la iglesia sabía. Ya. Y ahora recordemos algo, y es el tema de la preservación de las escrituras. Cuando uno estudia bibliología, se da cuenta que el Espíritu Santo está detrás de la preservación de las escrituras, que las escrituras no son preservadas simplemente por la acción del hombre, sino que es evidente que Dios Espíritu está detrás de todo para que la escritura nunca deje de estar con nosotros. Y ahí está, y ahí está el milagro en la historia, porque es que muchas veces nosotros queremos mirar, no sé, también una terrible influencia del liberalismo teológico, queremos mirar la acción del Espíritu Santo perseverando, preservando las escrituras como algo mitológico. No, es una realidad histórica. El Santo Espíritu de Dios siguió guardando el texto inspirado de tal manera que las generaciones siguientes de creyentes la pudiéramos tener a nuestro alcance, porque lo que es normativo para nosotros es la escritura. Sí. Pastor. Jonathan. Jonathan Comas. Hola. Sí, te escuchamos. Jonathan. Ok, se me había caído acá la conexión. ¿Sí me escuchan? Okay. Sí, perfectamente. Ok, se me había caído la conexión. Con respecto a lo que usted acaba de decir, Pastor, algo bastante curioso que me pasó hace tiempo conversando con un tío que hablábamos acerca de la Biblia. Y él decía lo siguiente: yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Y yo le decía, pero tío, ¿usted cómo puede creer en Dios y decir que no cree en la Biblia? Es decir, ¿usted cómo llegó al conocimiento de Dios? O sea, ¿qué lo llevó a concluir de que existe un Dios? Y obviamente no supo darme respuesta a la pregunta. Y yo le dije, tío, seguramente usted cree en Dios o cree creer en Dios por la tradición católica, por lo que aprendió de pequeño, etcétera, etcétera. Y le dije que todo eso, de una u otra forma, está basado en el conocimiento de la palabra. Otra cosa, que él no acepte la palabra de Dios como testimonio de Dios, y ya es otra cosa. Sí. Pero, o sea, me parece muy tonto la cuestión, pero hay muchas personas que dicen lo mismo, que no creen en la Biblia porque es un escrito de hombres, sino que creen en Dios como tal, pero no creen en la palabra de Dios porque no es palabra de Dios, sino son escritos de hombres. ¿Por qué hago mención de esto? Porque desconocen lo que usted acaba de decir, de que es el Espíritu Santo de Dios quien ha preservado la escritura hasta el día de nosotros, y obviamente la escritura será por toda la eternidad. Sin embargo, de hecho, muchos cristianos en su ignorancia, de hecho, afirman cosas como que sí es la palabra de Dios, pero como fue escrita por hombres tiene errores. Entonces ya uno dice, uy, ¿cómo así? Entonces Dios que descuidó esa parte y dejó al libre albedrío del hombre que escribiera ese error. No, absolutamente no. Porque como usted decía, pastor, el Espíritu Santo preserva su palabra, su bendita palabra en todo momento. Así es, Jonathan. Bueno, ahora, en el libro de los Hechos nosotros vamos a seguir encontrando, ya para ir avanzando un poco más hacia la conclusión de hoy, vamos a ir encontrando la acción de los apóstoles, ¿sí? La acción de los apóstoles inspirados por Dios en todo el tema de la fundación de la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ver esa realidad
y vamos a ver actuando, como dice Justo González, principalmente a Pedro, a Juan. Vamos a ver que Jacobo es muerto. Vamos a ver cómo se va estructurando la iglesia en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Ya habíamos hablado de la elección de los diáconos, justamente porque estamos hablando de una iglesia todavía judía, pero había unos judíos helenistas que estaban acusando a los judíos de favoritismo. Están descuidando las mesas, sobre todo de las viudas que eran de extracción griega. Entonces, de hecho, Justo González hace un análisis interesante que se los dejo como reflexión a ustedes, en donde dice que el Sanedrín, cuando se inician las persecuciones dentro de Jerusalén, los apóstoles no huyen, no salen por la persecución, son los creyentes helenistas, no salen los creyentes judíos. Ese tema me toca analizarlo porque yo no me acordaba de esa parte del libro de historia del cristianismo. Me toca analizarlo con cuidado. Aparentemente sí, hay cierta complacencia con ellos, pero solo que en los capítulos hasta el 5 del libro de los Hechos se alcanza a notar que estaban persiguiendo también a la iglesia, a los apóstoles que eran judíos. Estaban siendo perseguidos. Ahora, si cambió el tema de la persecución, es lo que habría que establecer, hacer un análisis sobre eso. Ya en el capítulo 8, cuando nosotros vemos a Saulo persiguiendo a la iglesia, notamos que aparentemente la persecución es hacia afuera del territorio judío, porque Pablo pide cartas para perseguir fuera del territorio judío. No sabemos o no tengo elementos para decir si había cierta tolerancia con los judíos que practicaban el cristianismo en ese momento, si eran vistos como parte del judaísmo. No tenemos los elementos para juzgar eso históricamente. Nos toca hacer un análisis de los hechos históricos y tratar de concluir a partir de allí. Pero lo que sí es cierto es que estas persecuciones que vemos en el libro de los Hechos permitieron que el evangelio llegara a territorio gentil. Y ya después de la conversión de Pablo, que vemos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en su camino a Damasco, nos sorprende encontrar una iglesia, no sabemos qué tan grande, en la ciudad de Damasco, porque Pablo iba hacia Damasco persiguiendo a la iglesia del Señor, y quien lo recibe es un discípulo. Es cierto que ya habían pasado años, pero quien lo recibe es un discípulo que tenía claro quién es Cristo y que tenía claro que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Es decir, la inteligencia, o sea, el conocimiento que tenían los creyentes acerca de lo que estaba sucediendo era un conocimiento bastante rápido, considerando el mundo antiguo, considerando las vías de comunicaciones que, si bien eran muy buenas las vías romanas, como nosotros lo vemos, que habían construido caminos de piedra entre las ciudades principales, donde pasaban incluso carretas pesadas y demás. No obstante, las comunicaciones no eran como hoy en día, que uno toma un celular y simplemente llama a cualquier parte del mundo a través del WhatsApp, del Telegram o cualquiera de esas aplicaciones, sino que vemos que ya había un conocimiento de quiénes eran los enemigos de la iglesia, a quién no se podían recibir, a quién sí, y por eso pues, la conversión de Pablo causa tanta perplejidad entre creyentes y entre no creyentes. Entonces, por favor, terminen de leerse el libro de los Hechos a partir del capítulo 11, los concilios y demás. Vean sus planes de curso. Jonathan, ¿ya tú mandaste los planes de curso? Sí, ¿verdad? Sí, señor. Esta mañana, ahorita, hace como, sí, antes del mediodía Okay. lo pasé. Ok, y por favor, vamos a ver los
videos 2 y 3 de historia de la iglesia del doctor Dellard para el lunes a las 7 de la noche, que nos volvemos a ver si Dios lo permite. Vamos a estar nuevamente encontrándonos, evaluando los contenidos. Videos 2 y 3, por favor. Luego ponemos las tareas. Por favor, vean que esta dinámica es mucho más sencilla para todos y edificante cuando ya hemos visto los videos. Tomen notas. Vamos a preguntarnos sobre los puntos que en clase se nos dicen. Entiendo que a veces no es fácil seguir la clase por el tema de la traducción, que el doctor Dellard no tiene micrófono, pero es muy interesante. Que los que preguntan no tienen micrófonos, pero es una clase maravillosa. Ese enfoque de la historia que tiene este hermano es muy bonito, es un enfoque que realmente apunta hacia la gloria de Dios. Me encanta eso. No son solo datos, fechas que se dan, sino que realmente tienen un propósito. Vamos entonces a orar. Vamos a orar y somos despedidos hasta el lunes a las 7.